Bueno, hermanos, para comenzar vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 17. Hechos 17, versículos 32 al 34. Hechos 17, 32 al 34. En el contexto de ese capítulo, vemos al apóstol Pablo que está en la ciudad de Atenas predicando el Evangelio. Y en los versículos 32 al 34 vemos las reacciones de aquellos que escucharon la palabra que Pablo predicó, las reacciones de los que escucharon el Evangelio. Y dice Hechos 17, versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Después de leer este pasaje, lo que quisiera que nos preguntemos es, ¿por qué algunos que escucharon la predicación del Evangelio por parte del apóstol Pablo rechazaron el mensaje? Incluso, como nos dice ahí, unos se burlaron de él, por un lado, pero por otro lado vemos que algunos como Dionisio y Dámaris creyeron en ese mensaje, creyeron en el Evangelio. ¿Por qué hay estos dos grupos de personas con diferentes reacciones a la predicación del Evangelio? Bueno, la respuesta es porque en aquellos que escucharon y creyeron en el Evangelio, el Espíritu Santo hizo una obra interna en ellos, mientras que en aquellos que rechazaron el Evangelio no obró de la misma manera el Espíritu Santo en sus corazones. Y de eso trata nuestro párrafo que estudiaremos hoy, el capítulo 20, párrafo 4 de nuestra confesión. Nos habla de la relación que hay, la relación inseparable que existe entre el Evangelio, la predicación del Evangelio y la obra eficaz del Espíritu Santo. La relación inseparable del Evangelio y la obra eficaz del Espíritu Santo. Ese es el tema del capítulo 20, párrafo 4. Y vamos a leer el párrafo. Dice así: aunque el Evangelio es el único medio externo para la revelación de Cristo y la gracia salvadora, y como tal es abundantemente suficiente para ello, aún así, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, se necesita además una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo sobre toda el alma, para que se produzca en ellos una nueva vida espiritual, sin la cual ningún otro medio efectuará su conversión a Dios. Bueno, ese es el párrafo entonces que vamos a estudiar hoy. Y solo para recordar un poquito, la semana pasada vimos en el párrafo 3 que Dios es soberano en cuanto a la difusión o el alcance que tiene el Evangelio. Dios, en su soberanía, ha dispuesto que algunas naciones escuchen el Evangelio. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta ahora, algunas naciones han recibido el Evangelio, mientras que algunas otras naciones todavía no lo han escuchado. Todavía Dios los ha dejado en tinieblas, y eso según el plan soberano de Dios. Y ahora en este párrafo 4 vemos, no solamente Dios es soberano en cuanto a cuántas personas o qué pueblos y naciones escuchan externamente el Evangelio, sino que vemos en el párrafo 4 que también Dios es soberano en cuanto a que ese Evangelio que escuchan las personas produzca una vida nueva en sus corazones y una conversión en el alma por el Espíritu Santo. Entonces, párrafo 3 nos dice que Dios es soberano en cuanto al alcance o la difusión que tiene el Evangelio, y el párrafo 4 nos muestra que Dios es soberano y que de acuerdo a su plan y a la obra de su Espíritu, Él decide obrar internamente en los corazones de algunos, mientras que en otros no. Así que
Por un lado, aquí, todos los que estamos aquí presentes deberíamos estar agradecidos con Dios de que nos permite escuchar el Evangelio, nos permite tener la Biblia en nuestro propio idioma, pero de manera particular los que son creyentes aquí, los que son cristianos, tenemos un motivo todavía mayor para agradecer y adorar a Dios, porque no solamente nos ha permitido escuchar externamente el Evangelio, sino que nos ha permitido escucharlo, por decirlo así, con el corazón, nos ha permitido creer en Él. Ahora, el párrafo 4 lo vamos a estudiar en dos sencillas partes y tendremos una tercera parte con algunas aplicaciones prácticas acerca de las verdades que encontramos aquí. Entonces, veamos la primera parte de este párrafo donde se nos habla de la suficiencia del Evangelio. La suficiencia del Evangelio. Y dice nuevamente el párrafo 4, aunque el Evangelio es el único medio externo para la revelación de Cristo y la gracia salvadora, y como tal es abundantemente suficiente para ello. Entonces, lo primero que encontramos en esta parte de nuestro párrafo es que el Evangelio es suficiente. El Evangelio es suficiente para salvar a los pecadores. Como lo dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En Romanos 1:16 vemos como Pablo estaba decidido a ir a predicar el Evangelio porque tenía la confianza de que era el medio que Dios ha designado para la salvación de los pecadores. No hay otra manera por la cual los pecadores puedan ser salvos. También en otra parte de Romanos, el apóstol Pablo dice, ¿y cómo creerán al Evangelio si no hay quien les predique? Es necesario entonces que escuchen los hombres las buenas noticias del Evangelio que nos dice que el Señor Jesús, siendo Dios, se encarnó, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, murió en la cruz bajo la ira de Dios, fue sepultado y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos victorioso y un día regresará. Ese es el Evangelio que necesitan escuchar los hombres. Además, ese Evangelio demanda una respuesta de los hombres. Por un lado, que se arrepientan de sus pecados y que confíen en Cristo como el único Salvador suficiente para recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Así que este mensaje del Evangelio es suficiente, es el poder de Dios para salvar, como dice Pablo en Romanos 1:16. Y me gusta como dice ahí nuestra confesión, no solamente es suficiente, dice es abundantemente suficiente para salvar. Y esto nos recuerda que no necesitamos utilizar métodos o estrategias mundanas para supuestamente atraer a los hombres a Cristo. No necesitamos grandes producciones musicales o buenos mensajes motivadores o entretenidos, obras de teatro o películas. Lo que necesitamos predicar, lo que necesitamos exponer constantemente, si queremos que los hombres, los pecadores sean salvos, es el Evangelio, es predicar directa y claramente el Evangelio con todas sus implicaciones que nos muestra la palabra de Dios. Bueno, habiendo visto que el Evangelio entonces es el medio externo suficiente, ahora veamos la segunda parte, donde encontramos una aclaración muy importante. Por un lado, el Evangelio es el único medio externo. Si quieren, pueden subrayar esa frase en su confesión. Es el único medio externo suficiente para la salvación. Es el medio por el cual escuchamos externamente el mensaje para salvación. Pero entonces la segunda parte de nuestro párrafo nos dice que además de este medio externo del Evangelio, es necesario también una obra interna del Espíritu Santo en el ser humano. La predicación del Evangelio y el Espíritu Santo obrando en los hombres son inseparables para producir la conversión de los pecadores. La predicación del Evangelio y el Espíritu Santo son inseparables. Y eso es muy importante. Y por cierto, saliéndome aquí tantito del tema de nuestro párrafo, no sé si se hayan dado cuenta, hermanos, que en nuestra confesión no hay un capítulo que se titule
del Espíritu Santo. No tenemos un capítulo que se titule de esa manera. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿quiere decir que para los que redactaron la confesión y para nosotros como iglesia no es importante lo que creemos sobre el Espíritu Santo? Bueno, por supuesto que tanto para los que escribieron la confesión como para nosotros es importante lo que creemos sobre el Espíritu Santo, pero aunque no tenemos un capítulo como tal dedicado exclusivamente a la doctrina del Espíritu Santo, lo que creemos sobre el Espíritu Santo está, por decirlo así, entretejido en diferentes capítulos y párrafos de nuestra confesión, como lo vemos en este mismo párrafo 4 del capítulo 20. Pero si quieren, luego pueden revisar, por ejemplo, el capítulo 1, párrafo 6, particularmente el capítulo 10, párrafo 1, que está muy relacionado con el tema de hoy, 10, párrafo 1, el capítulo 13, párrafo 1, el capítulo 26, párrafo 5, y entre otros párrafos, donde vemos esta relación de la palabra de Dios y el Espíritu Santo y cómo esta doctrina del Espíritu Santo está entretejida a lo largo de nuestra confesión. Entonces, yendo a la segunda parte de nuestro párrafo, vamos a ver ahora la necesidad de la obra interna del Espíritu Santo. La necesidad de la obra interna del Espíritu Santo. Y dice nuestro párrafo, aún así, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, se necesita además una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo sobre toda el alma, para que se produzca en ellos una nueva vida espiritual, sin la cual ningún otro medio efectuará su conversión a Dios. Ahora, ¿por qué, hermanos, el puro mensaje del Evangelio, el puro llamado externo del Evangelio por sí solo no puede salvar? ¿Por qué no puede salvar por sí solo el puro mensaje del Evangelio de manera aislada, de manera sola? Como dice nuestro párrafo, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Como lo vimos en el pasaje que leímos de Hechos 17 sobre aquellos atenienses, ellos escucharon el Evangelio con sus oídos, escucharon ese medio externo de la boca del apóstol Pablo, sin embargo no lo recibieron el mensaje internamente en sus corazones. Y de eso nos habla 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Interesantemente, como dice ahí el apóstol Pablo, porque para el hombre natural son locura, tal cual como lo vemos en Hechos 17, que algunos incluso se burlaban del mensaje. Ahora, esto no quiere decir que los hombres no puedan, o los hombres, el hombre natural, el hombre en sus pecados, no pueda entender con su mente el mensaje del Evangelio, lo que Jesús vino a hacer. Por supuesto que lo puede entender, puede captar que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vivió y murió. Puede entender eso con su mente. Sin embargo, no lo puede comprender, no lo puede recibir en su corazón porque es hostil a Dios, está enemistado con Dios, no lo quiere recibir, lo resiste, no tiene esa disposición para escucharlo internamente. Y es por eso, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que es necesario entonces que el Espíritu Santo haga una obra poderosa en el interior del pecador, como dice ahí en nuestra confesión, sobre toda el alma, produciendo en ellos nueva vida espiritual. Es necesario que el Espíritu Santo resucite de entre los muertos a los que están muertos en sus delitos y pecados. Es necesario que Dios, el Espíritu Santo, les dé un nuevo corazón, que es lo que llamamos la regeneración, que les quite la ceguera de sus ojos espirituales para que vean la luz.
Y esta obra poderosa no la puede hacer el hombre, solamente Dios lo puede hacer, solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra en el corazón del hombre. Solamente el Dios que hizo absolutamente todas las cosas de la nada y que dijo en el principio, sea la luz, solamente ese Dios es el que puede hacernos ver la gloria de Cristo. Y eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 4, versículos 4 y 6. 2 Corintios 4, 4 y 6. Dice, 2 Corintios capítulo 4, versículos 4 y 6. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que es necesario el poder del Dios que creó todas las cosas para podernos hacer ver la luz de la gloria de Jesucristo. No solamente necesitamos que se nos alumbre con la luz del evangelio, necesitamos que Dios también nos dé ojos nuevos, nos quite la ceguera, para que entonces sí la luz pueda entrar a través de nuestros ojos espirituales, podamos entonces rendirnos ante el Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. Así que como ya lo mencioné en este párrafo, vemos que la predicación del Evangelio y la obra interna del Espíritu Santo son inseparables y son también indispensables para la conversión de los pecadores. No es elegir entre uno o lo otro. No es solamente necesitamos predicar el Evangelio sin el poder y la obra del Espíritu Santo, ni tampoco es, bueno, solo vamos a confiar en que el Espíritu Santo de alguna manera mística obre en los pecadores. Se necesita el medio externo de predicar y ese medio externo el Espíritu Santo lo usa para salvar y para convertir a los que están perdidos. Son las dos cosas juntas de manera inseparable. Y ya lo vimos eso ilustrado al principio con Dionisio el Areopagita, lo vimos en Dámaris, lo vemos también allí en el libro de los Hechos con Lidia, quien se nos dice que Dios abrió el corazón para estar dispuesta para escuchar al apóstol Pablo. Lo vemos también en el carcelero de Filipos, en esa misma sección del libro de los Hechos, cómo Dios obra a través de la predicación y Dios también transforma los corazones para tener esa disposición de recibir el mensaje. Bueno, esto sería el tema en general de este párrafo 4. Y ahora veamos brevemente algunas aplicaciones de esto. La primera aplicación es que esta verdad nos lleva a los cristianos a la gratitud y a la adoración a Dios. Porque, hermano o hermana, si yo te preguntara, ¿por qué tú sí creíste en el Evangelio? Mientras que seguramente tienes familiares, tienes amigos, tienes conocidos que aunque lo han escuchado no han creído todavía. ¿Por qué fue? ¿Fue porque fuiste más listo que todos los demás? ¿Fuiste más espiritual? ¿O tal vez le echaste más ganas, fuiste mejor que otros? La respuesta es que no es por ninguna de esas razones, es por la obra soberana de gracia que el Espíritu Santo hizo en tu vida para permitirte ver la gloria de Cristo, ver su obra en la cruz, en tu lugar. Por la obra de Cristo de que siendo antes ciegos, ahora por su gracia vemos. Así que considerar esto que es por la obra de gracia y soberana de Dios que hemos podido creer al Evangelio que hemos escuchado nos debe de llevar a vivir en gratitud y en adoración, en vidas que reflejen esa gratitud y esa adoración
a nuestro Dios y Salvador por tener misericordia de nosotros. La segunda aplicación es que esta verdad también nos da confianza y ánimo para predicar el Evangelio. Dios ha decidido usar el medio externo de la predicación del Evangelio para salvar a los pecadores. Así que no necesitamos inventar nuevos métodos, sino más bien debemos de esparcir esa semilla del Evangelio donde quiera que vayamos. No sabemos en qué tipos de tierra va a caer esa semilla, como lo vemos en la parábola del sembrador, pero eso ya es la obra de Dios, que Él sea el que dé fruto. Mientras tanto, podemos confiar en que Dios usa este medio externo y usa estos instrumentos débiles para comunicar el mensaje de salvación a los pecadores. Así que esta verdad nos da confianza y ánimo para predicar. Y en tercer lugar, al mismo tiempo, esta verdad nos hace descansar y esperar en Dios. Porque si nosotros llevamos el Evangelio, lo comunicamos de la mejor manera, la manera más clara que podamos, pero no va a ser nuestra elocuencia, no va a ser nuestro poder de persuasión lo que va a salvar a los perdidos, no va a ser que los empujemos a que pasen al frente y tomen una decisión o levanten su mano, lo que los va a salvar. Nosotros descansamos en que Dios va a hacer la obra en los pecadores. Como dice el apóstol Pablo, algunos plantan, otros riegan, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Y Dios prometió en Isaías capítulo 55, versículo 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que la envíe. Así que podemos descansar y confiar en que Dios usa la predicación del Evangelio para salvar. En cuarto lugar, esta verdad también nos recuerda que debemos orar constantemente. Debemos orar. Si solo Dios, el Espíritu Santo, es el que puede transformar a los pecadores e iluminar el Evangelio en sus corazones, ¿no entonces deberíamos de orar constantemente, sin cesar, por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros padres, hermanos, vecinos, amigos y conocidos, a quienes les hemos podido compartir el Evangelio? Debemos de orar por ellos para que el Espíritu Santo pueda abrirles los ojos y puedan creer en ese Evangelio. Así que tenemos este balance, como lo dice el himno de En la Viña del Señor. Tenemos que trabajar y orar, o en este contexto tenemos que predicar y orar en la viña del Señor. Y finalmente, hermanos, me gustaría terminar ilustrando lo que hemos visto con un aspecto de la vida del predicador inglés Charles Spurgeon, a quien todos seguramente alguna vez han escuchado o leído algún sermón de él. Y me gustaría leerles un pequeño párrafo sobre un aspecto de su vida que encontré en una biografía sobre él. Y dice lo siguiente: desde el púlpito del tabernáculo metropolitano, el tabernáculo metropolitano era el edificio de su iglesia. Entonces, desde el púlpito del tabernáculo metropolitano descendían 2 escaleras curvas, una a cada lado. Cuando terminaban los cantos congregacionales, Spurgeon comenzaba su ascenso al púlpito. El gran predicador subía las escaleras dando los pasos lentos y metódicos de un hombre corpulento. Aunque la enorme responsabilidad que sentía sobre sus hombros era mucho más pesada. Sabía que estaba a punto de predicarle a los miles que estaban allí reunidos y a miles más a través de la página impresa, los sermones que se imprimían aún desde su tiempo. Y eso lo cargaba enormemente. Por eso, en cada uno de los 15 escalones, Spurgeon se repetía en silencio una confesión personal de fe. Él se repetía esto en su mente: creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Spurgeon predicaba siendo muy consciente de su inmensa necesidad del poder único del Espíritu Santo. Ahora, hermanos,
Spurgeon era sumamente elocuente y él sabía la necesidad que tenía de que el Espíritu lo capacitara para predicar y de que el Espíritu también obrara en los que lo escuchaban. Y si él necesitaba eso, creo que nosotros muchísimo más. Y siempre debemos de recordar eso, hermanos, que dependemos del Espíritu Santo para predicar, para proclamar el Evangelio. Y también podemos confiar en que el Espíritu Santo tiene el poder para usar estos instrumentos de barro que llevan su mensaje del Evangelio, para usar ese mensaje y transformar a los pecadores, para darles un nuevo corazón y para darles la fe para confiar en el Señor Jesucristo. Amén. Amén.